Bueno, el Señor añada bendición a estas palabras y que nos ayude a nosotros a poder compartirla con fidelidad, que podamos compartirla con claridad y nosotros todos, sin vacilaciones, podamos aplicarla a nuestras vidas. Bueno, aquí este pasaje es formidable. En primer lugar, porque vemos al Espíritu Santo en acción. Vemos al Espíritu Santo obrando de una manera activa en la vida de Felipe. También nosotros vemos la sensibilidad de Felipe de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y aquí nosotros vemos el Espíritu de Dios que está tomando la iniciativa en todo lo que está ocurriendo. Si nosotros nos vamos al pasaje anterior, antes de que Felipe estuviera aquí en la ciudad o en el desierto, él estaba en la ciudad de Samaria. Y nosotros leemos en el capítulo 8, pero en el versículo 1, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Entre esos que fueron esparcidos estaba Felipe, que fue guiado por el Señor a predicar el Evangelio a la ciudad de Samaria. Y es curioso porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, hay un pasaje que habla del rol del Espíritu Santo cuando nosotros estamos testificando, que es precisamente el tema que nosotros estamos teniendo. Y Hechos 1:8 es muy conocido por todos nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Quiere decir que el Espíritu Santo del Señor nos acompaña en la tarea de testificar de Cristo, en la tarea evangelizadora. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿Y dónde está Felipe ahora? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos que ellos comenzaron fielmente esa tarea de testificar, esa tarea evangelizadora en todo Jerusalén, en toda Judea, pero no se iban de Jerusalén. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 6 que el evangelio creció tanto que ellos no podían darle respuestas a las necesidades integrales de la gente, porque dice en el versículo 1 de ese capítulo 6 que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos que en el primer sermón de Pedro se convierten más de 3,000 personas, en el segundo 5,000, había crecido extraordinariamente, ellos estaban entusiasmados, pero no estaban a cabalidad cumpliendo con la encomienda de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Pero ellos no se fueron ni de Jerusalén ni de Judea. Y el Señor le había dicho que siguieran hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, cuando los creyentes no cumplen con Hechos 1:8, el Señor le manda Hechos 8:1. Apréndanselo de memoria. Entonces todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria para que cumplieran lo que dice Hechos 1:8. Si no quieres a la buena, tendrás que hacerlo a la mala. Es como Jonás, el Señor lo llamó para que fuera a la ciudad de Nínive. Y Jonás no quiso, pero cuando Dios nos llama, Dios nos va a llevar. Pero nosotros decidimos el medio de transporte, ¿no? Entonces, ya sea por barco o por pez, seco o mojado, tendremos que cumplir lo que el Señor nos mandó. Entonces, aquí, en este pasaje, desde el versículo 4, vemos la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria, y aquello fue extraordinario. Había un hombre en la ciudad de Samaria que se llamaba Simón, que era conocido por todos, y cuando nosotros vemos el texto, desde el versículo 9, era una persona muy conocida y famosa en la ciudad de Samaria. Versículo 9, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos
es decir, todos decían, desde el menor hasta el mayor, que este es el gran poder de Dios. Y la gente estaba embelesada, absorta, perplejas, viendo a Simón el Mago con todos los trucos que hacía. Pero aquí me llama la atención y a mí me encantan las conjunciones adversativas. Las conjunciones adversativas en gramática como pero, no obstante, sin embargo, más bien, unen dos ideas normalmente contrarias entre sí. Es como que yo le diga a ustedes, los invito a cenar, pero ustedes pagan. ¿Ve? Eso es un perfecto ejemplo. Entonces aquí nosotros encontramos este pero para marcar un contraste entre lo que estaba haciendo Simón y lo que era el evangelio que estaba predicando Felipe. Pero, versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo se bautizaban, tanto hombres como mujeres, dejaron en la quiebra a Simón el Mago. Y allí la ciudad entera fue conmocionada, impactada por el evangelio. Dice la Escritura que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Bueno, ya nosotros conocemos el resto de la historia y el versículo 26 del mismo capítulo 8 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Y aquí quiero llamar la atención a esos términos que se usan de manera diferente pero que indican lo mismo. Nosotros leemos en el versículo 26, en el versículo 29, en el versículo 39, más o menos términos sinónimos. En el versículo 26 dice un ángel, en el versículo 29 dice y el Espíritu, refiriéndose al Espíritu del Señor, y en el versículo 39 dice y el Espíritu del Señor. Quien está dirigiendo toda esta operación es el Espíritu de Dios. Felipe está siendo sensible en el momento de mayor éxito, cuando todas las cosas estaban dándose de manera extraordinaria, predicando a multitudes. Ahora el Espíritu del Señor le dice, vete al desierto a predicarle a una persona. Y yo he conocido creyentes que dicen, no, el Señor me llamó a mí a predicar a multitudes. Y no tiene ni 3 gente que lo están escuchando, pero dicen que eso, porque entienden que eso es un como reconocimiento a su ministerio. Hay millones y millones de personas que a través de la historia han predicado y nadie conoce sus nombres, pero 100 son muy famosos en el cielo. Así que no cojan presión con eso. Nuestra principal audiencia está en el cielo y en el cielo es que nosotros tenemos que ser conocidos, no aquí en la tierra. Felipe pudo haber dicho, Señor, pero tú me usas a mí en la ciudad, en la metrópoli, donde todo el mundo me conoce, donde hay una zona segura. Tú sabes que tu siervo necesita seguir predicando. Felipe no replica nada al Señor, porque el Señor es el dueño de su evangelio. El Señor es el dueño de nuestra salvación. El Señor es el dueño de nuestras vidas. Y por su Espíritu Santo nos guía donde Él quiera. Puede ser a multitudes, como puede ser a un lugar donde nadie nos conoce. A un lugar seguro y a un lugar inseguro. A un lugar donde nos sentimos cómodos o a un lugar donde no nos sentimos cómodos. Pero el Señor es el dueño de su ministerio. Yo no voy a hacer mucho énfasis porque me dijeron que 1 hora y yo no me quiero pasar para que no me estén regañando, pero aquí vemos que el Espíritu Santo del Señor es el que toma la iniciativa, el que separa a la gente para decirle, ve aquí, ve allá. Nosotros veíamos con el doctor Bryan Chapel ayer un pasaje maravilloso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 y 2, que es un perfecto ejemplo. En la iglesia que estaba en Antioquía hubo profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Fueron ellos que dijeron, yo quiero que tú me llames. No, es el Espíritu Santo que está diciendo, yo quiero que tú me obedezcas, yo quiero guiar tu vida, yo quiero llevarte a donde yo quiera. Y una vez me encontré con
no sé, bueno, no voy a decir el país, pero me encontré, y ustedes se mueren porque yo le digo, no lo voy a decir. Me encontré con una joven que cuando terminó la conferencia me dice, mire pastor, el Señor me está llamando a un ministerio. Y yo, qué bueno, sí, yo he orado y me está llamando. ¿Y dónde está llamando? Yo tengo una carga por la gente de alta sociedad. Ajá. ¿Y tú eres de alta sociedad? No la vi alta, la vi bajita, pero le pregunté así como quiera. Y me dice, yo tengo una carga como de estar en el palacio de Buckingham repartiéndole tratados y evangelizando a las personas que van a ver el cambio de guardia imperial. Digo, ¿y tú le oraste al Señor? Es que yo quiero que Él me complazca en eso. A mí me fascina la ciudad de Londres, mire por dónde se fue. O sea, son personas, digo, si está aquí perdóname, pero lo que quiero decir es que nosotros no ponemos condiciones. El Señor nos llama y nos dice, te quiero en Samaria predicándole a muchas personas, y si el Señor quiere nos puede llamar al desierto a predicarle a una sola persona. Nos puede llevar de un lugar cómodo a un lugar incómodo, de un lugar seguro a un lugar seguro. El Señor es el dueño. Y tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, porque es posible que choque con mis apetencias, con mis sueños y anhelos. Y puedo confundir sueños y anhelos particulares con el llamado de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo del Señor toma la iniciativa. No se le ocurre a Felipe, se le ocurre a él, porque el Espíritu Santo del Señor nos guía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí vemos a Felipe siendo testigo y siendo empoderado por el Espíritu Santo en Samaria, como bien se había ordenado en Hechos 1:8, y aquí vemos a Felipe siendo obediente. Lo segundo que nos dice el pasaje es que el Espíritu Santo debe ser obedecido. ¿Puedo resistirme al Espíritu Santo como creyente? Claro que sí. Cada vez que nosotros desobedecemos, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Estamos desobedeciendo. Y aquí vemos en el texto que Felipe fue obediente. Mira el versículo 27. Y aquí para mí es formidable la actitud de este hombre. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice, él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope. Y ahí nos da las generales del eunuco. Y dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Aquí hay dos detalles que nosotros quiero que veamos. Uno está en el versículo 27, él se levantó y fue. Los que somos padres sabemos que a veces uno le dice a los hijos que se involucren en sus responsabilidades, entre ellos están tareas domésticas. Primera llamada, arregla tu cuarto. 15ª llamada, arregla tu cuarto. Y muchos lo hacen, pero hay que insistir, porque no son sensibles a la voz del Espíritu Santo que le dice que arregle el cuarto. Y a veces lo hacen, pero o zapateando, o con la cara que vio a Legión, cualquier cosa. Entonces, aquí el Señor le dice a Felipe, ve y levántate y ve hacia el sur. ¿Y qué dice el versículo 27? Que él se levantó y fue. No hay réplicas, no hay preguntas. Señor, pero eso es muy inseguro. Señor, pero tú me estás usando en Samaria. No, no hay réplicas. Porque Felipe sabe que tiene que obedecer, que no hay opción. Nosotros no debemos resistirnos al Espíritu Santo. El Felipe viene y se acerca a un funcionario. Usted sabe lo que es acercarse a un funcionario que él no conoce. Y vemos que él obedece, pero obedece con diligencia. ¿Por qué? Porque Felipe se le acerca corriendo. Con lo que significaba correr en aquel tiempo. Los hombres honorables no corrían. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, en la parábola del hijo pródigo, el padre vio al hijo de lejos. ¿Y qué hizo?
fue corriendo. Los hombres honorables no corrían. Era una ignominia, era una vergüenza que un hombre corriera, un hombre honorable. Y aquí vemos a Felipe corriendo, pero ¿por qué está corriendo Felipe? Porque el carruaje no se paró, no se detuvo. Y él cayó atrás, espérate. ¿Usted sabe lo que es eso? Por predicar el evangelio. Claro, más de ahí, Cristo fue a la cruz de Calvario, abrió sus brazos y murió por nosotros. No importa el sacrificio que nosotros tengamos que hacer por el evangelio, nunca será mayor que el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y la paciencia que tiene Cristo por nosotros. Y el amor que tiene Cristo por nosotros. Aquí que Felipe va sin conocerlo. El Señor tiene sentido del humor porque decirle, ve y acércate a ese carruaje, yo me muero. Aunque ustedes no lo crean, y aquí veo algunas personas de mi iglesia, yo siempre lo digo, yo soy tímido. Sí, yo soy tímido. Ah, pues créanlo. Yo soy tímido. Mi esposa tuvo que declarárseme a mí, invitarme a que yo me casara con ella. Ella no está aquí, pero fue así. Soy tímido. Y decirme a mí, y me he visto en esa situación muchas veces, tienes que predicarle a esa persona. Para mí es algo que tengo que emplearme a fondo. Pero mi sentido de obediencia es mayor que mi timidez. Yo sé que tengo que predicar aquí, me estoy muriendo, pero tengo que hacerlo. A Miguel me dijo, mira, yo quiero que tú vengas. Está bien, Miguel, vaya y voy. Pero ¿qué usted cree este sudor de qué? Mire, que me estoy muriendo del calor. Entonces, a pesar de cómo somos, de nuestras personalidades, nosotros no servimos al Señor por emociones o sentimientos. El cristiano no hace lo que siente, sino que hace lo que es correcto. Y muchas veces lo correcto y lo que uno siente están en las antípodas, están en un extremo. Por eso el evangelio no se siente, se entiende, y lo vamos a ver más adelante. Entonces Felipe va con diligencia. Una vez yo estaba en un aeropuerto y mientras esperaba el avión, no sé por qué yo estaba solo. Yo no viajo solo, pero no sé por qué estaba solo en esta ocasión. Pero había un señor como de unos 75 años, vestido de reggaetonero. Usted sabe lo que es un reggaetonero, ¿verdad que sí? Entonces un reggaetonero viste con ropa de tallas anchas, pantalones que no son bermudas ni son largos, de 3/4. Pero ese señor estaba vestido así, con una gorra de los Yankees de Nueva York, que estaba para todos los lados menos derecha. Y tenía un collar que en el mundo del reggaetón, te le dicen, en el mundo urbano, le dicen bling bling, que es el honor del reggaetonero. Y tan grande era que el señor estaba como medio encorvado y caminaba así. Y él estaba allí paseándose, hablando alto, como llamando la atención. Y la gente que estaba allí como que le chocó la edad que ese señor ostentaba, como la manera en que estaba vestido y cómo él quería llamar la atención. Llamaron a abordar y me siento. ¿Quién se me sienta al lado? Ustedes estaban ahí, ¿no? Se me sienta el reggaetonero de la tercera edad, como yo le llamo. Normalmente busco un libro, yo estoy orando siempre, diciéndole, Señor, dame palabra para la persona que se me vaya a sentar al lado. Ayúdame a testificar, ayúdame a vencer mi timidez, mis temores. Y cuando yo vi que se me sentó, no oré. Quien dirige la obra es el Señor, no nosotros. Y el Señor es quien decide quién se nos sienta al lado o a dónde nosotros debemos ir. O el Señor antes de la eternidad no tenía pautado que ese Señor se me iba a sentar ahí. Desde antes que los tiempos fueran tiempos, eso ya estaba planificado. Y yo comienzo a leer y el Señor viene y me agarra el libro. ¿Qué usted está leyendo? Y yo lo miro y le digo, un libro. Y vuelve y me levanta la tapa del libro. Me dice, es un libro de Dios.
y se quita la gorra y me dice, hábleme de Dios, yo necesito mucho de Dios. Yo puedo resistir al Espíritu Santo, pero si Dios tiene propósito con alguien, Dios va a cumplir ese propósito. Y para vergüenza mía lo digo, no se deje llevar de las apariencias, no se deje llevar de lo que usted como intuición puede percibir, no se deje llevar simplemente por lo que siente, déjese llevar por el Espíritu Santo del Señor. Todavía Dios quiere salvar almas, todavía Dios quiere que prediquemos el Evangelio, no importa el precio, no importa el lugar, no importa el sacrificio. Él quiere que nosotros lo hagamos. Y aquí Felipe le está predicando a un desconocido, a un funcionario que va con escolta, que él tiene que hacer el esfuerzo de correr para poder alcanzar a esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor obra así. Dice ese versículo 30, cuando se acercó corriendo con sacrificio para hablarle a un desconocido. Lo que significaba correr en aquellos tiempos. Yo estuve en una cárcel de máxima seguridad fuera del país y había varios pabellones. Por una gracia del Señor pude caminar por el corredor de la muerte, pude ver varias personas esperando ser ejecutadas. Y fui a un pabellón que era circular, con distintas puertas, y en el medio un patio interior. Todas las puertas estaban selladas y tenían solamente un orificio rectangular al ras del piso. Y detrás de esas puertas había internos que no se veían la cara el uno del otro, no podían hablar, no se podían comunicar. Y nos dieron la oportunidad de predicarle a ellos. Yo entré a ese lugar. Pero, ¿cómo yo podía predicarle si la puerta estaba sellada y solamente había un orificio rectangular a nivel del piso? Entonces yo tenía que ir allí, bajarme y poner mi cabeza en el piso para poder hablarle por media hora algo del Evangelio a lo que aquí ella estaba. Es incómodo. Asesinos de todo tipo, violadores, gente con un pasado difícil. Y me pregunto yo, ¿puede salvar Cristo a esas personas? Pero yo tenía que sacrificarme para hablarle a esas personas. Y aquello era vergonzoso. Porque estábamos haciendo algo extremo, acostándome en el piso para predicarle el Evangelio. Y uno de los guardias de seguridad me dice, ¿por qué ustedes hacen eso? La respuesta que se me ocurrió es, porque eso hizo Cristo por mí. Y Cristo nos dice, ve tú y haz lo mismo. El sacrificio. Sobre todo en esta cultura donde todo lo que suena a incomodidad no lo queremos. Una cultura muy cómoda, muy consecuente, que hay términos como lealtad, virtud, sacrificio hacia los demás. Parece ser borrado del diccionario, aún de algunos cristianos. El Espíritu Santo es el quien toma la iniciativa. El Espíritu Santo tiene que ser obedecido. Y el Espíritu Santo, cuando estamos testificando, nos da la sabiduría para que nosotros hablemos palabra de Dios. Para que nosotros tengamos en nuestros labios lo que nosotros debemos de decir. Miren lo que dice aquí el pasaje en este versículo 30, que Felipe le hizo una pregunta inteligente, muy sabia. ¿Cómo uno le entra a alguien? Y vemos
cómo el Señor en su palabra nos modela distintas maneras de introducirnos. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo del Señor que nos dé sabiduría para eso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está hablando con la mujer samaritana, Cristo le dice a ella, dame de beber. Con esas palabras, Cristo rompe el hielo. Cristo pudo haberle dicho, quien te ve, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido, quita marido. Pero Cristo no le dijo eso. Cristo conversó con ella, inició con un diálogo. Cuando Pablo está en Atenas, Hechos capítulo 17, vemos que Pablo, dice la Escritura, que su espíritu se enardecía. La palabra enardecer significa, estaba indignado, se sentía incómodo viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero cuando le tocó hablarles en el Areópago, no le dijo, idólatras. De hecho, la palabra idólatras no la mencionó. Eran idólatras. El Espíritu Santo del Señor nos da sabiduría. Pablo le dice, en todo veo que sois muy religiosos, porque pasando por todos vuestros altares vi uno que decía, al Dios no conocido, a ese que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo os anuncio. Si comienza diciéndole idólatra, quema el puente por donde él necesita pasar para alcanzarlo. Y aquí, en este pasaje, vemos cómo el Espíritu Santo también dota de sabiduría a Felipe. Y Felipe lo que le pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Eunuco, el judaísmo no te va a salvar, quien salve es Cristo. Ahí mismo. Quema el puente. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para que por medio de su Espíritu nos guíe. Por eso no podemos desligar la oración de la acción de testificar. Él es el dueño de su evangelio. Él es el dueño de nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros debemos de decir. Por lo tanto, tenemos que decirle al Señor que nos diga lo que nosotros tenemos que decir. Y aquí, en este pasaje, es un ejemplo claro. Entonces, cada pregunta trae respuesta. Pero Felipe estaba preparado. El evangelio debe ser explicado. Y aquí vemos que el eunuco respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Versículo 34, el eunuco respondió a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta escritura, lo evangelizó. Es lo que dice el término original. Aquí dice, le anunció el evangelio. La expresión original es, le evangelizó, le presentó el evangelio. Cuando estamos siendo dirigidos por el Señor nos va a respaldar sobre la base de nuestra preparación y nuestra dedicación a Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que dicen, bueno, el Señor pondrá palabra en mi boca, pero no pondrá palabra en tu boca que tú primero no hayas estudiado. Los estudiantes me dicen a mí, pastor, ore por mí que tengo un examen. Y yo le pregunto, ¿estudiaste? Sí, porque si no estudiaste no voy a orar. Voy a orar para que el Señor tenga misericordia. No para que te respalde, porque el Señor no respalda la irresponsabilidad. Felipe abrió su boca y le anunció el evangelio, pero Felipe habló de lo que estaba lleno de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona no lee la palabra de Dios, si una persona no lee buenos libros, el Señor no le va a dar palabra porque Dios no nos respalda irresponsables. Una vez me preguntaron que ¿para qué estudiar tanto? Entonces, ¿qué rol tiene el Espíritu Santo en cuando nosotros predicamos? Si una persona tiene que estudiar tanto, si una persona tiene que durar horas, 10 o 15 horas para preparar un sermón de 40 minutos. Entonces, ¿dónde está el rol del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo solamente me va a respaldar en la exposición si yo
me dediqué a estudiar la palabra en mi habitación. Si yo no soy responsable en la intimidad, no puedo esperar que el Señor me dé la recompensa pública. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos dota de sabiduría. El Espíritu Santo nos lleva a que nosotros presentemos el Evangelio de una manera racional, lógica, como es. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos habla de la dedicación del cuerpo y de la dedicación de la mente. Y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, dice el versículo 2. La renovación de nuestra mente, tener la mente de Cristo para que nosotros podamos entender. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, en algunos lugares, ciertas manifestaciones desordenadas se las adjudican. No, que eso es el Espíritu Santo del Señor. Gente tirada en el piso, gente gritando, un desorden. No, lo que pasa es que están borrachos del Espíritu Santo. Porque malinterpretan Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desorden, disolución. Antes bien, conjunción adversativa, ser lleno del Espíritu Santo, entre paréntesis, donde no hay disolución, donde no hay desorden. Entonces estos interpretan que el texto lo que quiere decir es que así como un borracho no tiene control de sus emociones, de su mente, de su cuerpo, así nosotros también cuando estamos borrachos del Espíritu Santo no tenemos control de nosotros mismos. Y eso es un barbarismo teológico, eso no es así lo que quiere decir. Al contrario, nos advierte, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desorden. Y el apóstol Pablo, hablándole a los corintios de lo que debe ser el culto, dice, haced todo decentemente y en orden. Donde está el Espíritu de Dios, hay orden. Dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios puso orden en la tierra cuando la creó. Donde Dios está, hay orden. Y el Espíritu Santo nos lleva a ese orden, a explicar el Evangelio, a nosotros gastar horas para nosotros poder argumentar. Hay dos textos maravillosos. Uno se encuentra en Hechos 17, que Pablo discutía con los que estaban allí en Atenas, y el término es dialegomai, discutía con ellos, dialogaba, de donde viene el término dialogar. Ellos hablaban y Pablo les argumentaba, discutiendo. De hecho, después que Pablo terminó en Atenas, después vamos en Hechos 18, entonces Pablo se va a los Corintios. Y dice la Escritura, en el versículo 4 del capítulo 18 de Hechos, que Pablo entonces allí los persuadía, y la palabra es peitos. Y vemos que Pablo dialogaba, discutía y persuadía a la vez, las dos cosas. Argumentando, lleno del Espíritu Santo del Señor, apelando a todos los recursos del Evangelio para mostrarle la lógica del Evangelio a aquellas personas que le escuchaban. El Evangelio debe ser explicado, debe ser argumentado. Un día estoy predicando en la iglesia hace muchos años y había una hermana que trabajaba en una empresa turística y ella se inventó, porque tenía que trabajar los domingos, decirle a los turistas estos: si ustedes quieren conocer a un país, de verdad, una cultura, deben ir a un culto religioso. Y todos los domingos ella no faltaba porque estaba trabajando. Y ese domingo, uno de esos turistas que estaba allí entró y salió muchísimas veces, no sé, innumerables veces. Después se terminó el culto y ese señor se mostraba raro, nervioso, y se fueron. Como a las 5 de la tarde ella me llama: pastor, yo necesito hablar con usted. ¿Usted vio tal persona que andaba entre los turistas? Sí, yo me di cuenta, sí. Él dice que qué fue lo que usted le hizo. Digo, yo nada, a mí que me revisen. Y entonces, él quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, él está muy nervioso.
Desde que salimos de la iglesia se ha fumado 2 cajas de cigarrillos. Bueno, vamos. Y nos juntamos y hablamos. Y él me dice, mire, yo no creo en Dios. Me dice, yo no creo en Dios. Eso es algo que ya ha sido superado en el mundo. Pero lo que yo no sé por qué yo estoy tan nervioso. Bueno, usted no cree en Dios y usted no llegó nervioso a la iglesia, por lo tanto el que lo puso nervioso es el Dios que usted no cree. Y le expliqué el evangelio. Duramos como 2 horas respondiendo preguntas que él hacía, yo respondiéndole. Hubo preguntas que él me hizo, no, yo no tengo respuesta de eso. Al final le entregó su vida a Jesucristo. A Jesucristo que él no creía. Le llegó sin creer. Pero yo pude hablarle de lo que yo me había nutrido. Y lo que me faltó a mí, lo completó el Señor con su gracia. Pues yo no tenía todas las respuestas. O sea, le estoy diciendo que hubo preguntas que él me hizo que yo no pude responderle. ¿Quién completó eso? El Señor. Bueno, él se fue a su país, llamó a un pastor. El pastor recibió la llamada a las 2 de la madrugada y a esa hora salió en un viaje de 2 horas para llegar hasta donde estaba ese hombre. Me mantenía en contacto con él gracias al hermano Google Translate y él conmigo y me dice, yo me quiero bautizar, me dijo. Digo, claro, pero a mí me gustaría que usted viniera aquí con su esposa. Y yo digo, amén, yo creo que eso es de Dios. Yo nunca he bautizado a nadie en París. Y entonces planificamos para yo ir allá a bautizarlos. Un día me llama y me dice, el pastor de mi iglesia me dice que él nunca ha ido a Punta Cana. Digo, ya viene este a dañarlo. Y parece ser que el pastor de él tuvo más fe que yo, porque entonces vinieron aquí. Y yo le decía, no, pero es bueno que tus familiares y todos allá te vean cuando tú te bautices. Sí, sí, lo vamos a grabar. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para argumentar, para predicar, pero también nos da la sabiduría para insistir, para perseverar. Pedrito Cara Cortada, un muchacho desde niño, yo no lo conocí bien, tan bien como quien me contó lo que pasó con él, sí lo conocí muy bien. Y se crió en Nueva York, en los ghettos de Nueva York. Y él se caracterizaba desde niño que no reía ni lloraba. Nadie nunca lo vio ni reír ni llorar. No podemos dejar de insistir. A veces decimos, le voy a predicar a este porque este está cerca de... Mire, hay personas que así del Evangelio y así se van al infierno. Una poesía de Rubén Darío dice, casi casi me quisiste, casi casi te he querido. Si no fuera por el casi casi me caso contigo. ¿Ve? Es que sí, está así. No, entonces hacemos distinción. Este está así de convertirse, aquel está muy endurecido. No, predícale a todo el mundo. Predícale a todo el mundo. Y así se insistía con Pedrito Cara Cortada. Entonces cuando nosotros vemos el Evangelio y vemos la obra del Espíritu Santo, cuando estamos testificando, el Espíritu Santo apunta a Cristo. Yendo por el camino, versículo 36, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees con todo tu corazón, bien puede. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado y lleva a la gente a reconocer a Cristo como ser único y suficiente Salvador. Lo hizo con él y lo hizo con todos nosotros.
Así es el Señor. Y mire lo que dice Mateo 3, 16, 17. Después de ser bautizado el Señor Jesucristo, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El Espíritu Santo apunta a Cristo. Y cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, y con esto termino, eso produce gozo en nuestras vidas. Y al salir del agua, el Espíritu del Señor, otra vez obrando, que está dirigiendo toda la operación, arrebató a Felipe y no lo vio más. Y el eunuco continuó su camino gozoso. Y cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, vemos lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor y ¿qué? Gozo, la complacencia, la alegría de ser obediente al Espíritu de Dios. Eso da gozo. Entonces, ¿cuál es la mayor bendición que nosotros podemos tener? Ser obedientes. Esa es la mayor bendición, la complacencia de que nosotros hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje nos habla de que el Espíritu Santo del Señor es quien toma la iniciativa, que el Espíritu Santo debe ser obedecido, de que nos dota de sabiduría, de que apunta a Cristo y es lo único que produce gozo auténtico. Le comento que Pedro Caracortada un día esperó cambiado para ir a la iglesia. Y no lo podíamos creer. Y fue a la iglesia y se sentó, y de que comenzó el culto hasta que terminó, estaba llorando. Una persona que nunca había llorado. Y llora, y llora, y llora. Se terminó el culto y siguió llorando. Se fueron las personas y siguió llorando. Se quedaron el pastor y 2 personas más, y él siguió llorando en un charco de agua, de sudor, de lágrimas. Y dijo: ¿sabe por qué lloro? Porque hoy saqué de mi corazón, Dios sacó de mi corazón todo el odio y el veneno que yo tenía por años. Mi mamá me entregaba a hombres para que me violaran por droga. Y ninguno sabía eso. Y todo el mundo se decía: ¿pero por qué este muchacho es tan difícil? Tanto resentimiento aposentado en su alma. Y ese día sacó aquello que lo había indigestado por años y lloró. Le entregó su vida a Cristo. Cuando lo iban a acompañar a donde vivía, dijo: no, yo tengo muchas cosas que organizar en mi mente. Yo no quiero estar solo, pero tranquilo, yo voy a estar bien. Este es mi número, cualquier cosa tú me llamas. Le dieron el número del amigo, lo guardó y se fue. Como a las 7 de la mañana llaman para decirle que un autobús lo había estropeado y que estaba en emergencia moribundo en el hospital. Y que encontraron ese número en su bolsillo y llamaron. Cuando él va al hospital, ahí está en emergencia, las enfermeras le dicen: él no va a vivir. Tiene sangrado, hemos tratado. Y él está consciente y está queriendo que usted lo vea. Allá, en estas condiciones, sonriendo, dice: Dios es bueno. Y murió. Eso lo produce el Espíritu Santo del Señor. Una persona que no tenía razones humanas para sonreír, con tanto odio que el Señor sacó de su corazón por medio de la acción del Espíritu Santo, y con el cuerpo molido literalmente,
Él puede sonreír y decir que Dios es bueno. Que nosotros podamos ser sensibles. ¿Cómo nosotros somos sensibles al Espíritu Santo? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Decirle, Señor, aquí estamos, ayúdanos, dirígenos. No caigamos en la trampa de lo que sentimos, sino de lo que tenemos que hacer. Si alguno te ha dado cuenta que no ha sido humilde y sensible al Señor, dígale ahí donde está, Señor, perdóname, quiero que tú me guíes, quiero que tú me dirijas. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella y gracias por este hermoso grupo que tú has traído aquí para escucharla. Bendícelos y bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.